¿Qué tal? Antes de empezar el video quisiera mandarle un saludo al geeker Juan Carlos Niño Hernández. Gracias por comentar. Sin más que decir, comencemos. Moon Knight ha aterrizado en Disney Plus, mostrando los problemas mentales de su protagonista. Y es que, dentro del cuerpo del nuevo antihéroe de Marvel Studios, conviven diferentes personalidades. Pero, ¿cuál es el origen de las mismas? Si quieres saber más, acompáñame a ver este video. Aunque la serie explica la aparición de estas múltiples personalidades con el trastorno disociativo que sufre Stephen Grant, para conocer mejor a los otros yo que también habitan su mente, y en algunos casos controlan su cuerpo, hay que zambullirse en su historia en los cómics. Concretamente en el segundo número del 7º volumen de Moon Knight, donde se revela que sus personalidades son fruto de su vínculo místico con Khonshu, quien asumió el pleno control de su mente. De esta manera, la inestable y poderosa deidad egipcia introdujo sus 4 volubles aspectos ligados a las fases lunares: la conquistadora, la protectora, la defensora y el vigilante de los viajeros nocturnos. Dichos aspectos son los que propiciaron que dentro de la mente de Mark Spector se materialicen creando las diferentes identidades que asume el antihéroe de Marvel. La identidad original del protagonista de Moon Knight, al menos en los cómics, Mark Spector fue criado por un rabino de los suburbios de Chicago, hasta que se convirtió en un soldado de la Marina, donde fue expulsado después de que los mandos descubriesen su condición psicológica de trastorno disociativo. Tiempo después acabó convirtiéndose en un hábil y letal mercenario, efectuando peligrosas misiones de rescate en el continente africano. Allí, en una de sus incursiones, sufrió una emboscada a manos de su empleador, el infame villano Raoul Bushman. Siendo dado por muerto en el desierto de Egipto y herido de gravedad, Spector logró refugiarse en la tumba de Khonshu, el dios egipcio de la luna. La deidad le ofreció salvar su vida y darle enormes poderes a cambio de servirle fielmente. Millonario y filántropo. En los cómics, esta personalidad que se codea con la élite de la sociedad fue la primera identidad que se manifestó por completo en la mente de Mark Spector, dando lugar al acaudalado benefactor de Moon Knight en su cruzada contra el crimen. Como bien saben los fans del UCM que ya hayan visto el primer capítulo de Moon Knight, el personaje de Stephen Grant es muy distinto, ya que se trata del dependiente de la tienda de regalos de National Gallery, el museo de arte más prestigioso de Londres. Un hombre despistado, afable y totalmente apasionado por la cultura egipcia. Aunque pueda parecer lo contrario, esta personalidad no es en sí misma producto del trastorno disociativo de Spector, sino que es fruto de su pacto con el dios egipcio Khonshu, quien incrementa sus habilidades y dones bajo el poder que le otorga la deidad, especialmente en las noches de luna llena. La última y más reciente de las identidades de Spector es la de Mr. Knight, impecable en su aspecto. Esta personalidad siempre luce un distinguido atuendo compuesto por un traje completamente blanco, guantes y una máscara a juego con el signo de la luna creciente, y es él quien suele hablar con las personas que requieren de un tipo de ayuda que la policía no puede ofrecerles. Y bueno, geekers, eso sería todo de mi parte. No olvides dar like si el video te gustó, comentar qué esperas de esta nueva serie de Disney Plus y suscribirte. Me ayudarías mucho si haces eso. Sin más que decir, me despido.